Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Disculpe que tuvimos un pequeño retraso por problemas técnicos. Ya estamos de vuelta en este bloque. Este bloque es especial porque es un foro donde vamos a tener a tres invitados de lujo que nos van a acompañar y vamos a estar hablando respecto a los unicornios digitales en la macrozona norte. Vamos a hacer un guiño especial en esta zona que hemos dedicado la jornada de potenciados del día de hoy. Vamos a ver para los unicornios digitales, qué hace falta para alcanzar esta meta. Para acompañarnos en esta jornada y moderarla, nos va a acompañar la mañana de hoy Carla Cantaurias. Ella es gerente de sensibilización en Fundación Codea. Carla es periodista y cientista de la Universidad Gabriela Mistral y lleva más de 20 años trabajando en el área de comunicación estratégica. Entonces ahora vamos aquí a subir a Carla. Un segundito. Hola, muy buenos días. Hola, Carla. Se nos había caído un poco la conexión. Volvimos nuevamente, Carla. Bueno, comentaba que eres periodista, cientista política de la Universidad Gabriela Mistral. Tienes más de 20 años trabajando en el área de comunicación estratégica. Pero preferiría aquí que hablases un poco, nos cuentes un poco más de ti a los asistentes. Hola, buenos días. Efectivamente, disculparnos porque nos atrasamos un poquito, pero esperamos que sea una conversación y una reflexión muy grata para ustedes. Como comentaba Damián, gracias por esta invitación. Mi nombre es Carla. Actualmente soy la gerenta de sensibilización de Fundación Codea, después de haber estado efectivamente harto tiempo emprendiendo en el mundo de la comunicación estratégica. Hoy día, desde Fundación Codea, estamos trabajando por justamente sensibilizar sobre la importancia que tenemos de desarrollar todas las personas habilidades digitales para poder desenvolvernos en este siglo XXI que estamos viviendo con tantas startups, con unicornios digitales que queremos que además estén en la macro zona norte, que es el tema que nos acoge hoy día. En Fundación Codea nuestro propósito es empoderar digitalmente a las personas, se apropien de lo digital y de esa manera puedan potenciarse, empoderarse, mejorar sus negocios, subir un nivel en sus negocios, en sus emprendimientos y poder ir potenciando la innovación de nuestro país. Así que, dicho eso, yo creo que pongámonos ya a conversar con nuestros invitados. Tenemos una muy buen grupo de emprendedores, empresarios, conectores y una serie de atributos que tienen esta mañana nuestros invitados al foro de unicornios digitales en la macro zona norte. Vamos a estar conversando con Carlos Ullman, con Sebastián González y con Juan Eduardo Orlandi. Así que quiero presentarlos, quiero comentarles que ahí habíamos tenido una pequeña intermitencia. Voy a partir presentándoles a Sebastián González. Sebastián es ingeniero civil, está dirigiendo hoy día el Hub de Innovación, está encargado de la tremenda plataforma de Guaira, este hub que nos permite ir juntando el mundo corporativo, generando colaboración entre el mundo corporativo y las distintas startups. También hoy día nos acompaña Juan Eduardo Orlandi, él es el CEO de Magical, la primera aceleradora con foco en las empresas del mundo digital. Y también hoy día nos acompaña Carlos Ullman, que es el CEO de Almacén Gurú, una plataforma que permite gestionar de manera fácil, me encanta una de las declaraciones de Almacén Gurú, hacer fácil el negocio de los almaceneros y ir conectando almaceneros
de barrio, una plataforma que permite gestionar los pequeños negocios que abastecen a las distintas comunidades en todo el país. Entonces, ¿qué les parece si partimos? Hagamos de todas maneras un saludo. Sebastián, si quieres decir algo esta mañana, Carlos, antes de partir con nuestra conversación. No, primero, bueno, súper breve. Gracias por la invitación y feliz de estar acá y poder colaborar con este proyecto. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días todavía, ¿no es cierto? Sí, buenos días todavía. Sí, todavía. Gracias por la invitación. Me tocó estar ya en la mañana exponiendo un poco la experiencia nuestra y encantado de aportar y también aprender de todos los que estamos acá. Bueno, nuevamente muchas gracias. Partamos por comentar un poquitito de lo que está pasando en la zona norte. Es tiene una matriz productiva demasiado rica, lo sabemos, minería, astronomía, para qué decir turismo, todo lo que tiene que ver con energía y nuestra gran matriz del sol. También la economía circular, la macrozona norte es un referente en economía circular, y tal vez ahí partir con los dos conversando un poco, dado que está todo esto y que hoy día lo que queremos hablar es justamente sobre unicornios digitales o sobre la posibilidad de explotar, de potenciar a emprendedores en la zona norte y efectivamente identificar posibles unicornios allá. ¿Cómo ven ustedes? Y con todo lo que han estado haciendo, conectando, colaborando, lo que estás haciendo con los almaceneros, Carlos, pensar en una base. ¿Qué se necesita hoy día para poder efectivamente potenciarnos? ¿Qué habilidades, cómo han visto ustedes la importancia de las habilidades digitales en las personas para poder ir dando pasos en ir potenciando sus negocios? El que quiera partir reflexionando sobre eso esta mañana. A ver, parto yo. Le pregunto un poco qué es lo que está faltando para poder dar el siguiente paso o de distintas partamos startups. más simple, Carlos, partamos por qué rol cumple la tecnología para dar esos pasos. No, yo creo que la tecnología hoy día es fundamental. O sea, finalmente, probablemente Sebastián, que está ahí en una aceleradora importante, los fondos de Venture Capital, que son los que ponen finalmente el financiamiento en esto, ven a la tecnología como un habilitador para poder tener negocios escalables. O sea, no podemos considerar empresas de crecimiento acelerado y como ponían ustedes, a lo mejor unicornios, que obviamente que no sea un fin en sí mismo, sino que sea una consecuencia de hacer bien las cosas sin tecnología. La tecnología finalmente permite, desde el punto de vista de lo que puedo vivir yo, una aceleración y una escala que sin tecnología no los va a alcanzar. Y eso creo que para todos finalmente todos los rubros y todos los tipos de emprendimiento, sea minería, sea e-commerce, sea medicina, etcétera. La tecnología es lo que va a permitir acelerar, crecer y escalar. Y por otro lado, también sí veo que hay un enorme desafío en cuanto a los temas de digitalización y emprendimiento, desde etapas muy tempranas. Yo tengo niños chicos y siempre digo, ¿por qué en los niños, por qué no en los colegios se enseña emprendimiento ligado a la tecnología? Tengo amigos en Estados Unidos o en Europa que sí, ya hay colegios que obviamente, y gran parte de buenos colegios hacen este tipo de cosas, o sea, tienen mucha sensibilidad, mucho acercamiento a los niños con la tecnología y emprendimiento para niños, obviamente. Y eso marca una diferencia enorme en la sensibilidad que tienen las personas con la tecnología y el emprendimiento. Qué interesante, a edad temprana, innovación, emprendimiento, tecnología, conectar a los niños desde el aula con materias de tecnología, con ciencias de la computación. Sebastián, ¿cómo lo ves tú a propósito también de lo que comenta Carlos? Bueno, a ver, el tema de tecnología, como dice Carlos, yo coincido en el punto de que es un tema habilitante y que al final del día tiene que ver con
cómo tú desarrollas capacidades a nivel local y eres capaz de desarrollar talento a nivel local, ¿ya? Porque hoy día lo que uno mira, ¿cierto? Y un poco la provocación de este foro tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de que, al menos en Chile, ¿cierto? Si uno habla de emprendimientos digitales, los emprendimientos digitales se pueden producir desde cualquier lugar de Chile y eventualmente desde cualquier lugar del mundo. La tecnología te permite esa descentralización, ¿cierto?, del talento. Sin embargo, cuando tú tienes un desafío particular de potenciar económicamente una región, ahí el desafío es mucho más grande porque tienes que ser capaz como región, como zona, de atraer y retener talento, ¿ya? ¿Cómo tú haces para que la gente buena de tu región no agarre sus maletas y se vaya a estudiar a otro lugar, no sé, eventualmente a la capital, ¿cierto? Y ahí lo que tú tienes es una fuga de talento, ¿ya? Y eso obviamente resiente la potencialidad que puede tener una región de desarrollarse económicamente, porque al final no es la tecnología, no son los recursos, sino que es el talento local el que permite que una región pueda desarrollarse. Que hay gente ahí, sentada ahí, tratando de resolver problemas de ese lugar, con tecnología de cualquier parte del mundo, pero quizás la gran pregunta o el desafío es, la tecnología es un instrumento, pero ¿cómo estamos haciendo para capturar y retener talento local y que ese talento local tenga esa visión de desarrollar tecnología y no esté mirando negocios que son de alguna manera un poquito más tradicionales, y que tú puedas subir, ¿cierto?, el estándar de productividad de la región, que no se logra solamente a través de las grandes empresas que pueden ser una empresa, sino que a través del emprendimiento que están creando tecnología, pero para resolver problemáticas que son locales y que eventualmente se pueden, ¿cierto?, luego exportar a otros lugares del país, eventualmente a otros lugares de la región o el mundo. Entonces, para mí, el juego principal es tecnología más talento. Eso yo creo que es como el principal punto, y eso es clave si tú quieres desarrollar económicamente una región. Ahí llegó Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Juan, qué gusto que pudiste sumarte. ¿Nos escuchas? No sé si me escuchan ustedes, estoy congelado. Sí. Estás congelado, pero te escuchamos. Ah, genial. Así La foto que habla, súper. Una foto que habla, pero seguramente pronto va a empezar a tomar movimiento y cuerpo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Para recapitular, contarte que estábamos conversando sobre la importancia que tiene la tecnología o el rol que sienten ustedes que tiene la tecnología, el uso de herramientas digitales en los negocios y el emprendimiento. ¿Qué rol juega la tecnología? Y desde esa lógica, Carlos comentaba que era muy importante incorporar emprendimiento, innovación, el desarrollo de habilidades digitales desde edades tempranas, y tomándose de eso, Sebastián ahora cerraba también una primera pregunta sobre qué rol jugaba la tecnología, sobre la importancia de ella como habilitadora, pero habilitadora por sí misma no servía de mucho, sino que efectivamente teníamos que sumar talento, más tecnología. No sé si tú quieres sumar algo ahí. Y aprovechamos de así partir también contigo con otra pregunta específica sobre el norte. Sí, ¿Qué rol súper. le ves a la tecnología? Perfecto. Me avisan si me dejan de escuchar, porque no sé ahí lo de la cámara, si en algún momento se arregle. Oye, entonces, bueno, yo te cuento que a pesar de que no estaba conectado como speaker, sí lo estaba escuchando. Sí, y siguiendo un poco la temática de qué es lo que se necesita para que haya unicornios en el norte, nosotros hemos tenido una experiencia, y cuando digo nosotros me refiero desde Magical, con el proyecto que estamos desarrollando, Aster, que es una aceleradora enfocada en el norte. Hemos tenido una experiencia muy positiva y que siento que hemos aprendido harto trabajando con los emprendedores de allá. Sobre todo en términos de la masa crítica. Esto de los unicornios, uno creo que se puede hacer un approach desde distintos lados. Por ejemplo, uno sería el estadístico, ¿ya? Si uno dice, hoy día me parece que hay en el mundo 550, 560 unicornios, y eso es una compañía de cada 1,5 millones de compañías se transforma en un unicornio. Entonces uno diría, bueno, de un punto de vista estadístico, lo que se necesita es una masa crítica de startups en el norte, digamos, ¿ya? Y ese approach estadístico te habla más del ecosistema, como de que faltaran elementos en el ecosistema para que haya una mayor cantidad de startups, desde entonces una de las cuales pudiera transformarse en un unicornio.
Lo segundo también de un approach estadístico es que cuando uno mira los unicornios en el mundo, un poco más del 60% son B2C, ya business to consumer, que básicamente el startup le vende productos o servicios a las personas, más que a empresas. Y sucede que Chile, por lo menos la idea generalizada que hay y que los fondos y la aceleradora un poco están más o menos de acuerdo en esto, es que Chile es una buena cuna para startups que son business to business. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro mercado masivo de consumidor es más bien pequeño, cuando tú lo comparas con México, por ejemplo, o por supuesto con Estados Unidos. Y al mismo tiempo tenemos varias industrias en las cuales, a pesar de que somos poquitos, somos top, ¿ya? Como minería, también somos súper reconocidos en retail, en agro. Entonces pareciera que la oportunidad nuestra es más B2B. Ahora, igual si tú miráis los unicornios que ya tenemos, Corner Shop, Betterfly, igual son... Corner Shop es B2B2C, Betterfly es B2B, a pesar de que el usuario final es una persona independiente. Notco también es B2C, a pesar de las alianzas que tiene con restaurantes. Entonces, uno pensaría que quizás tenemos una pequeña desventaja en la idea de que nos cuesta más hacer B2C en Chile. Sin embargo, por el lado positivo, yo creo que hoy día un unicornio, sobre todo unicornios digitales, tienen la posibilidad de salir de cualquier lado. Nosotros hoy día, por ejemplo, en Aster tenemos una startup que se llama Crypto Ledgers y que es una startup 100% digital y los emprendedores son de Antofagasta, es totalmente nativo allá. Y ellos, la solución que prestan es un contador que te ayuda a resolver todos los temas tributarios de tus inversiones en cripto, ¿ya? Y entonces es una startup que se proyecta con mercado a todo el mundo y que si tú lo ves no está necesariamente anclado a las ventajas competitivas que hay en Antofagasta. Que hay en, ¿Ya? que hay Bueno. Detente un poquitito ahí, Juan, porque justamente te quería preguntar de eso. Dale. ¿Me escuchas ahí? Ustedes con Aster justamente tienen ya una primera generación de proyectos, no sé si podemos hablar de primera generación de proyectos acelerados, pero estaba pensando cuando tú decías en esta visión estadística, pensemos ahora entonces tal vez en la visión más cualitativa, a propósito del ejemplo que estabas dando con cripto, de esta primera posible generación de acelerado, estos primeros proyectos, ¿qué es lo que estás viendo? Y por eso me atreví te quise interrumpir un poco, porque justamente estabas hablando de un ejemplo que está fuera de esta matriz productiva tan específica que hay en el norte. Sí, por eso yo contaba el caso de cripto como una cosa anómala, porque en el fondo, cuando se generó el proyecto Aster, la idea era, oye, reconocemos que hay un potencial tremendo en Antofagasta, hay industrias que tenemos ahí, minería, agua potencialmente, agricultura de desierto potencialmente, astronomía, y entonces, ¿por qué no ocupamos eso? Porque el potencial está, pero el ecosistema como que no estuviera suficientemente desarrollado. Entonces, la tesis de Aster es buscar proyectos que puedan aprovechar eso, el potencial que hay ahí. Cuando tú me preguntas qué es lo que estamos viendo, en la convocatoria, sobre el 25% de los postulantes son soluciones relacionadas a minería y tecnológicas. Obviamente ahí me sumo totalmente a lo que decía Carlos, la tecnología acá, si uno hace un paréntesis, un unicornio es una empresa que logró crecer muy rápido para llegar a esos niveles de valorización y esa escalabilidad te lo da la tecnología, no hay vuelta que darle, ¿ya? Y entonces tecnología es un elemento, ciertamente, y solamente voy a comentar un elemento más, para un poco dar la palabra. Ese otro elemento, a ver, hay una característica de los unicornios que son muy eficientes y rápidos en lo que es probar nuevos servicios y descartarlos o potenciarlos, ¿ya? O sea, el MVP. Tú partiste tu compañía, tenías una base sólida de venta, entonces estás probando nuevos servicios, nuevos productos, y muy rápido puedes ver si funcionan o no, los descartas y vas con uno. Para eso necesitas una base de clientes que esté dispuesta a probar cosas nuevas, que sea igualmente ágil. Y entonces, si uno dice qué elemento faltaría en el norte, sobre todo pensando en explotar el potencial minero, es tener una base de mineros que esté dispuesto a probar estas soluciones que están proponiendo las startups con la velocidad que las startups la están proponiendo. Y eso sabemos que es una tranca que siempre hemos tenido, porque la minería es una industria que tiene una brecha tecnológica todavía grande en Chile, pero además que
por tema de riesgo y por tema de la cantidad de plata por minuto, digamos, y lo que te cuesta eventualmente parar la operación, son muy adversos al riesgo. Entonces tú me decís que ahí hay un elemento que faltaría para que salieran más unicornios desde la zona norte, sería una base instalada de industriales y de empresas de logística y los mineros que tuvieran tal vez una cosa más de laboratorio. En algún momento se pensó una faena de laboratorio, que era un proyecto súper lindo, una colaboración entre mineros, tengamos una faena donde todos puedan experimentar y que no nos afecte nuestra operación. Ese es un elemento que yo creo sin duda sería un tremendo salto en este sentido. Gracias, Juan. Y en ese sentido, Sebastián, a propósito del apoyo que justamente se necesita desde tal vez el mundo más corporativo, las startups, o pensar en buscar estos laboratorios, cómo tal vez generarlo, ¿cómo ves tú ahí esa colaboración que se pueda dar en el norte? O en general. Sí, a ver, nosotros desde Guaira, ¿cierto? Somos el brazo de inversión, el Venture Capital corporativo Telefónica. Y obviamente Telefónica está inmerso en una industria que tiene unos niveles de competitividad, riesgo, etcétera, bastante importantes. Y eso lo hace vulnerable, ¿cierto?, a las disrupciones tecnológicas, y es real. O sea, no sé, el caso más icónico, y yo lo cuento siempre, es nosotros teníamos un negocio que representaba el 30% de nuestra facturación, que eran los mensajes de texto, y apareció WhatsApp el 2010 y a los 18 meses ese negocio se fue a cero. Entonces, las empresas del rubro más tecnológico tienen la necesidad de innovar por un tema también de mantenerse, ¿cierto?, competitiva. Si uno mira las industrias que hoy día colaboran más con startups, tenemos en primer lugar la industria tecnológica, después la industria financiera, luego, ¿cierto?, un poquito más atrás el tema de los seguros, algo se está metiendo el tema construcción, PropTech, agro, y en el último lugar está la minería, ¿ya? Esa es la realidad. O sea, las mineras hoy día son las empresas que menos invierten en startups en promedio, que menos apertura tienen a trabajar con emprendimientos tecnológicos, y son las empresas que más recursos y más plata generan en el país. Eso no pasa solo en Chile con la minería, pasa en Brasil, pasa en Perú. La minería es de las empresas menos abiertas, ¿cierto?, a incorporar innovaciones de terceros. Yo no diría que no es una empresa, no es una industria tecnológica, es una empresa muy tecnológica, ¿ya? Debe ser de las más tecnológicas del mundo, porque tú tienes que, ¿cierto?, literalmente meterte al medio de un cerro y sacar mineral. Eso no se puede hacer, ¿cierto?, con pala y picota, se tiene que hacer con tecnología. La pregunta es qué tan abiertas están esas industrias a poder incorporar innovaciones que vengan desde fuera, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un súper desafío. No son, por definición, y también, como decía Juan, por estadística, industrias abiertas. Por lo que decía Juan, por el costo de oportunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que es difícil que ocurra, ya quiero ser ahí como tratar de poner la pelota al piso, y creo que es difícil que ocurra en el corto plazo por un tema de que son industrias que no están abiertas ahora. Tendrían que pasar muchas cosas para que eso cambiara. Y también creo que tiene que ver con un tema, y con esto termino el punto, y lo quiero volver a ligar con el tema de talento, ¿ya? Juan daba un ejemplo precisamente de una empresa que no estaba en el mundo minero, y efectivamente tú tienes un gran potencial. ¿Cómo conviertes ese potencial en real? Y eso se trata de nuevo, ¿cierto?, de atraer talento, ¿ya? Entonces, la gente se instala en lugares donde es más agradable vivir, donde hay mejores universidades. La pregunta es, ¿tenemos en esta zona buenas universidades y la gente buena de Antofagasta cuando sale del colegio quiere estudiar en la universidad de allá, en la Católica del Norte, en la Antofagasta, o se quiere ir a una universidad en Santiago? ¿Ya? Porque al final tiene que ver con eso, la calidad de vida, los buenos colegios, porque al final eso es lo que hace que la gente decida vivir en un lugar versus otro. Y estamos poniendo como contexto que desarrollemos emprendimientos y tecnologías con gente local, con mirada local, porque obviamente la empresa de cripto de la que hablaba Juan podría haber estado en cualquier lado. Y yo sí creo que el rol fundamental que cumple una organización como Aster es que es un desarrollador de talento local, y eso tiene que existir, ¿ya? La pregunta es cuántos Aster se necesitan y cuántos años tiene que estar Aster como proyecto para que desencadene en un cambio, ¿ya? Porque obviamente las incubadoras y las aceleradoras son incubadoras y aceleradoras primero de talento y luego de proyectos, ¿ya?
Si tú miras los mismos unicornios y los proyectos, yo no conozco tu experiencia, Carlos, pero no creo que este sea tu primer emprendimiento, ¿ya? No, y no lo digo, perdón, por las canas, sino que lo digo porque al final uno nota, ¿cierto?, que hay experiencias previas que tienen que ocurrir. Entonces, es muy necesario que hayan estos proyectos porque al final lo primero que tú tienes que incubar son talentos, son personas. Y luego vienen los proyectos. Y yo creo que ahí el rol que cumple Alster es fundamental, pero la pregunta es si es suficiente. Yo creo que se necesitarían unas 2 o 3 operando durante 5 o 10 años y eso va a ser algo que va a cambiar un poquito el panorama. Yo creo que es un súper buen paso, pero se requiere mayor compromiso, yo creo, también de la gente que está allá en que esto sea un esfuerzo sistemático, ¿cierto? Si Alster se cierra en 2 años más, vamos a volver a foja cero. Tiene que haber un esfuerzo continuo. Como no es la idea que eso pase, Sebastián, tal vez lo primero es dejar, usando tus palabras, hagamos un llamado abierto a efectivamente la minería, a ser un poco más abierta a estas posibilidades, a trabajar con hub de innovación o principalmente ir generando laboratorios. Comentabas un punto y ahí después quiero conectarlo contigo, Carlos. Comentabas un punto de la importancia del lugar, de ser cómodo, de que estén las universidades, los espacios, la calidad de vida. Hoy día la fuerza laboral, todos los freelancers que ya estamos llamando nómadas digitales, efectivamente están yendo a trabajar en lugares donde sean cómodos, donde hayan posibilidades para estar ahí tal vez 10 meses, volver a cambiarse y trabajar efectivamente desde cualquier lugar. Que de alguna manera siento que es lo que le debe haber pasado a los almaceneros, que tal vez adversos al riesgo en algún minuto lo tomaron, se potenciaron, están hoy día trabajando sobre una plataforma, uno de tus rasgos, si investigamos bien, y ahí nos soplaron bien, Carlos, tú eres quillotano, te has preocupado de ir descentralizando la tecnología, descentralizando, que no todo pase en Santiago, y pensemos en esta macrozona norte a la que tenemos que llevar talento, pero también de la que tenemos que hacernos cargo de poder, como dice Sebastián, hacer más pujante el talento local. Entonces, tal vez pensando en los aprendizajes que tú has tenido en estos casi o poco más de 2 años con Almacén Gurú, el aprendizaje que has ido teniendo de los mismos almaceneros, ¿cómo potenciamos estos talentos? Sí, a ver, dos cosas. Uno sobre el tema de talento, el tema talento y tema competencia, el tema que tiene que ver con, también quería tocar el tema de lo abierto que es la industria minera hacia los nuevos emprendimientos, porque no solamente sea en la minería, sino también sea en otras industrias, lo no tan abierto que son. Pero con respecto al talento, bueno, investigaron bien, sí, mi familia es de Quillota, yo soy quillotano y luego me fui yo estuve en Viña, estuve en la Olfia en Viña cuando no existía todavía aquí en Santiago y tampoco me iba a ir a Santiago, me quería quedar allá y la verdad es que yo me quería quedar allá de una vez saliendo de la universidad, pero la verdad es que no encontré, en esa época, y yo creo que todavía pasa que o sea, las pegas, los trabajos están acá, o sea, no están en Santiago, por lo menos para lo que yo quería. Era muy difícil encontrar algo en Viña. Me imagino que para alguien que está en Antofagasta, por ejemplo, o que está en Concepción y quiere trabajar en una empresa de consumo masivo, en marketing, en venta o en tecnología o en cualquier cosa, es difícil trabajar en regiones. Y creo que hay un potencial tremendo. O sea, los polos de universitarios en el norte, en el sur, en el mismo Viña del Mar, Valparaíso, son súper potentes. Tenemos universidades que son extraordinarias en cada una de estas zonas y yo creo que no se está potenciando y yo creo que tampoco es rol de una aceleradora hacer todo esto porque al final es parte de un ecosistema. O sea, ¿dónde están? Yo recién estaba notando aquí unas cosas. Oye, ¿por qué no hay exenciones tributarias para poder armar startups en la quinta región o en Concepción o en Antofagasta de manera de retener ese talento en cada una de las zonas? Excepciones tributarias, facilidades, que haya un compromiso también por parte del Estado, del Ministerio de Economía, que me imagino que debería estar a cargo de todos estos temas, pero es un tema que no lo pueden, creo, impulsar solamente la aceleradora. Yo creo que esto es algo bastante más mancomunado, creo.
Y sería súper bonito. Ahora, hay que ser realista también. Eh, hoy día una startup puede partir en Antofagasta, pero si quiere crecer y quiere llegar a ser unicornio, creo, va a tener que salir de Chile. Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros partimos obviamente en Chile. Chile es un mercado súper chico, por lo menos para el mercado nuestro. O sea, para que tengan una idea, en Chile hay 100.000 almacenes de barrio, pero en Brasil hay 2 millones, y en México hay 1,5 millones, y en Perú, que está al lado, tiene 400.000. O sea, Chile es bastante pequeño, sirve para ser como mercado de prueba, pero una vez que ya recibe los primeros fondos de los fondos de Venture Capital, lo primero que te dicen es cuándo te vayas a México, cuando estás en Ciudad de México o Monterrey, porque tampoco no se puede ir a Cancún. O sea, no podía armar un hub en una zona que no sea donde está el mercado importante. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que están comentando, de poder armar hubs en regiones. En otros países existe, en España existe, en Estados Unidos, ¿para qué decir? Existen en México también, está bastante más descentralizado, pero yo creo que es una realidad también que vivimos como país. Si hay de alguna manera ayuda, o de alguna manera franquicias tributarias que podrían, por ejemplo, franquicias tributarias, ayudas, eh, incentivos para poder quedarse en regiones, de alguna manera eh, emprendiendo y armando ese tipo de empresas, yo creo que eso podría ayudar. Y por otro lado, el tema de la apertura de las empresas a emprender, yo creo que no es un problema solamente de la minería, yo creo que es un problema de las empresas en general. Obviamente que hay industrias que son más sensibles a poder meterse, a colaborar con startups, pero yo en mi trayectoria, por lo menos aquí en Chile, yo encontré pocas empresas que estaban abiertas a trabajar con startups. No son muchas. No hay una apertura así como vengan por favor y trabajemos juntos. Después tenemos todas estas áreas de corporate venture, que aquí le voy a robar el término a un director, ¿no? Un director de grandes empresas, que no es un término mío, el startup wash, que es como el greenwash que existe. Hoy día arman, no digo todas, pero hay varias que finalmente salen anunciando que tienen una área de corporate venture, y finalmente no sé si han invertido en pocas. Yo creo que Guaira por lo menos es la que sé que ha invertido en varias y tiene más historia, pero hay otras que no sé si hay tanta sensibilidad a la innovación y a la inversión en Venture Capital. Porque hoy día lo comentábamos probablemente tú conocías a la gente, Sebastián de Génesis y Manutara, qué sé yo, los debí ubicar. Y claro, que probablemente son estas empresas que tienen hoy día departamento de corporate venture, tienen que pasar igual por gerentes generales que tienen otra lógica, y que tienen otro desafío, y que es de mucho más corto plazo, y que tienen que lograr la meta del mes. No están pensando en la inversión de tipo venture. Entonces, hay un cambio también bien desde arriba en el caso de las empresas, que no es solamente algo propio de la minería, sino que yo creo que es propio de todas las empresas que en Chile. Creo que necesitamos más competencia, necesitamos ser más competitivos, necesitamos que haya más de todo, y no 3 ni 2 de todo, y eso va a permitir probablemente un mayor desarrollo de la innovación en conjunto con las startups. Me voy a tirar para carrera política, pero es algo... pero creo que va por ahí. Maravilloso, sí, está maravilloso cómo fuiste además concatenando cada uno de esos puntos, y me quedo con algo que está dicho de alguna manera entre todos, que tiene que ver con que se vaya generando un ecosistema, y ya no solamente en la macrozona norte, sino que seguramente en la macrozona sur, a nivel país, a propósito de lo que tú decías, de que finalmente Santiago también después hay que darse el salto y salir fuera de Chile, y vamos teniendo en nuestro país espacios de prueba más bien. Los números
los números crecen enormemente cuando pensamos en México y en Brasil. Y a propósito de ecosistema, comentarles que justamente a propósito de Macrozona Norte, en abril tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de la ERI, que es la Estrategia Regional de Innovación que hace el gobierno regional, donde plantea varios ejes de trabajo que tienen que ver un poco con su matriz productiva, pensando principalmente en minería, también hay mucho en energía, pero donde la base para poder potenciar los negocios de la zona estaba justamente muy fuertemente relevado el tema de talentos, alfabetización digital en todo el mundo minero, energía, trabajo con locales, mucho valor agregado desde la región y un tema que nos llamó profundamente la atención y que de alguna manera ustedes lo han dicho acá también, que tenía que ver con educación, con cómo nos hacíamos cargo, a lo mejor desde edad temprana, también una educación y una actitud a propósito de lo que están diciendo que tiene que pasar en las empresas. Entonces, después de estar pensando en esta reflexión y no quedarnos solamente con lo que falta, si tuviéramos cada una de esas cosas, más aceleradora, apertura, un sistema escolar que contemple tecnología, ciencias de la computación, emprendimiento, una cultura de alguna manera algo de cultura e innovación tenemos también. Si pudiéramos meter todo en la juguera y lograr un ecosistema como el que ustedes nos están planteando, ¿cuándo podríamos ver resultados? ¿En 10? ¿En 5 años? ¿Estaríamos ya tarde? ¿Cómo ves, Sebastián, el timing para que podamos ver unicornios digitales o grandes Yo avances? como que quisiera compartir tres ideas. La primera es como que el sentido de urgencia es fundamental, ¿ya? Y eso no solo está ligado a la, a la macrozona norte, sino que está ligado a Chile en particular, ¿cierto? Uno escucha a la gente de los policymakers que dicen que construir un ecosistema puede tomar 20, 30 años, etcétera, etcétera, y eso puede ser lo que pasó en los grandes hubs tipo Silicon Valley, bla, bla, bla. La pregunta es si Chile puede esperar 20 o 30 años más. O sea, yo creo que al final del día tiene que ver con que esto toma tiempo, requiere ser un esfuerzo sostenido, pero también yo creo que falta sentido de urgencia, ¿cierto? O sea, falta sentido de urgencia. Y quiero tomar también como segunda idea lo que dijo Carlos del rol de las empresas, ¿ya? Incluso voy a llevarlo un poquito más allá, ¿ya? ¿Cuántas empresas están invirtiendo de su bolsillo, ¿cierto? Recursos que viene de su facturación para desarrollar tecnología de startups locales? ¿Cuántas? Son pocas, es verdad lo que dice Carlos. Ahora, el problema de esto es que la aguja no la va a mover el gobierno, la aguja la van a mover las grandes empresas, ¿ya? Entonces, yo hacía un ejercicio, la semana pasada estuve en Colombia hablando de estos mismos temas y hice un cálculo que no lo he hecho para Chile, pero me lo dejo de tarea. Calculé la facturación de las 50 empresas más grandes de Colombia y les decía, si tú tomas la facturación de las empresas más grandes de Colombia y inviertes un 1% en 5 años de esa facturación, tenéis, duplicáis o triplicáis la inversión en Venture Capital del país completo, ¿ya? Y movéis la aguja, ¿ya? Los únicos que pueden mover la aguja en términos de inversión en Venture Capital en un país no son los fondos, son las empresas, ¿ya? Y si tú te das cuenta a nivel global, $1 de cada $4 en Venture Capital lo invierte un corporativo, o sea, un Coca-Cola, un Unilever, un Microsoft, etcétera. Y acá no es un 25%, es menos del 1 o 2%, ¿ya? Entonces, lo que dice Carlos yo creo que es real. O sea, tenemos que pasar, ¿cierto?, de esta cosa de vamos a armar un área de corporate venturing, vamos a trabajar con startup como en Gerundio, a realmente esto es lo que invertimos, esto es lo que se hizo, esto es lo que logramos. No va a haber un cambio en el ecosistema chileno si no hay un compromiso real de las empresas que mueven la economía de incorporar tecnología, de adoptar tecnología de afuera y de incorporar estas variables, ¿cierto?, que hoy día no están siendo incorporadas con la fuerza y la velocidad que se requiere. Entonces, si tú me preguntas, Carla, ¿este esfuerzo va a requerir cierto de tiempo? Sí, creo que las articulaciones y las estrategias regionales son fuertes, pero esos esfuerzos también requieren consistencia en el tiempo, y lo que yo no he visto es consistencia en esos esfuerzos, ¿cierto? Y un aporte del sector privado que no solo financie
la creación de incubadoras, de aceleradoras, sino que también potencie específicamente emprendimientos regionales para que puedan desarrollarse, porque al final esto requiere recursos, ¿cierto? Esto requiere recursos y requiere consistencia. Yo creo que el desafío es, si se va a demorar 5, 10, 15 años, va a depender de qué tanto recurso y qué tanta consistencia. Y si hay un compromiso de largo plazo de los actores locales y hay una visión a 5, 10 años con recursos para 5, 10 años, entonces eso se va a lograr. ¿Ya? Si es solamente una articulación público-privada que genera estrategia y todo, pero no hay detrás recursos, tampoco se va a lograr. Entonces, si yo lo decía, a mí me encantó cuando vi lo que estaba haciendo Magical allá, pero si en 2 años más Juan y su equipo no tienen recursos para poder seguir apoyando, van a tener que volver a Santiago, y esto suena duro, van a tener que volver a Santiago porque al final el negocio de la incubadora no es un negocio rentable, necesita esfuerzos de largo plazo, ¿sí? Y vamos a tener que darnos vuelta y mirar los proyectos que tengan mayor potencial y no vamos a poder ir un poquito más agua arriba, ¿cierto? Y tomar esta empresa de cripto y lograr que se desarrolle, porque eso es como a fondo perdido, es pura inversión, ¿sí? Y que ojalá llegue Magical y lleguen 2 o 3 más, pero durante 5 o 10 años seguidos, ¿sí? Con un compromiso a largo plazo. Y esa es la única forma. Eso. Largo plazo, sentido de urgencia, el rol de la empresa, hay consistencia, como decía Sebastián. No sé si quieren agregar algo más a esta gran receta que necesitamos pensando en 5 o 10 años y ver cambios en la zona norte y en todo el país. Carlos, si quieres agregar, y Juan, algo de ustedes a esa receta, a esa posible receta. No, esto va a tomar solamente el punto que comentaba Sebastián. Es como cuando nos pasa a los emprendedores que tenemos que ir a presentar, qué sé yo, a los fondos de venture o a cualquier inversionista, donde uno presenta un plan de aquí a tantos años. Yo no sé, yo llevo menos tiempo que ustedes, Juan y Sebastián, en el mundo del ecosistema emprendedor, pero yo no sé si había habido alguna vez un plan concreto, un plan de negocios concreto para poder llevar a cabo esto y decir, sabéis que de aquí a 10 años más nos vamos a transformar en el Silicon Valley de Sudamérica. Estoy inventando. Y para eso tenemos que hacer todas estas cosas para poder atraer inversionistas, los fondos de venture que estén acá, las mejores aceleradoras, atraer, bueno, Startup Chile de alguna manera hizo eso y empezó a atraer también entrepreneurs que venían de afuera también. Pero eso, o sea, ¿han habido esos esfuerzos? No lo sé. Y creo que ese es un plan de negocio que tiene que tener mucha consistencia y que tiene que traspasar los gobiernos finalmente. O sea, es algo desde el punto de vista del Estado. Te vamos a dejar ahí la misión de ir cerrando un poco, Juan, a propósito de esto último que comenta Carlos y la misión que tiene para poder lograr esto en un mediano plazo. Dale, voy a comentar dos cosas. Uno, que estoy totalmente de acuerdo con la necesidad del esfuerzo a largo plazo, y no solamente de palabras, sino que de inversión y de constancia. Efectivamente, Corfo y el capital invertido en emprendedores directamente y en agentes del ecosistema ha sido consistente, ha sido creciente y ha pasado de un estilo de gobierno al otro. Así que eso yo creo que es algo que hay que aplaudirle a Chile. Respecto al esfuerzo en el norte, hoy día sí hay multi-instrumentos de financiamiento que están apoyando a agencias como Club de Innovación, Magical, no sé, pues Calpa, Itaca también está haciendo pega allá. Y Corfo está preocupado de que cada espacio de tipo de agente del ecosistema, de que haya algo en el fondo. Yo lo veo como un esfuerzo consistente, pero el capital acá es la tercera pata que es crítica, como lo decía Carlos, el capital de inversionista, porque también no es solo la plata, sino que también es el smart money. Y ellos solamente, aquí tenía un problema de huevo la gallina, porque ellos solamente van a invertir cuando ya ven que están saliendo cosas interesantes, no puede ser de otra forma, y no debería ser de otra forma. Entonces, yo creo que estamos viendo los inicios de eso hoy. Lo digo en verdad con harto entusiasmo, creo que es real.
Y entonces hemos hablado harto del ecosistema, ¿ya? Y está bien, está perfecto. Yo quería quizás cerrar con un punto más, que no es desde el approach ecosistema, sino que es desde el approach compañía, ¿ya? Y esto quizás un mensaje para los emprendedores, a quienes tienen toda mi admiración y agradecimiento, porque todo lo que he aprendido lo he aprendido de ellos, y puta, hay que ser valiente, perdón el lenguaje, pero hay que ser valiente. Y entonces lo siguiente, les quería contar un ejemplo, que yo cuando desde mi época Fundación Chile se nos acercó una vez HP y dijo, ¿saben qué? Tengo un problema. Tengo algunos proveedores que son lo máximo, me dan buen servicio, son lo mejor, pero los tengo en una pura faena, y cuando les digo, oye, ¿me voy a prestar servicio en la otra faena? Que esto para el emprendedor es un súper crecimiento, el emprendedor, no, estamos bien acá, estamos ok con esto, no queremos más problemas, estamos ganando bien, y entonces uno podría decir, o sea, eso uno no lo puede criticar, porque si estáis bien, ¿por qué te vas a arriesgar más? Y quizás eso sale mal, no sé. Pero lo que nos decía HP es cómo hacemos para que estos emprendedores y proveedores se tiren a la piscina y quieran crecer de una forma que puedan abastecer todas mis faenas, porque no quiero ir con otro proveedor para el mismo servicio en la otra faena. Y pasaba que las compañías no tenían esta hambre de crecer. El unicornio es una empresa que creció y no paró de crecer nomás. Entonces acá, como nosotros lo vemos, una de las diferencias significativas entre una pyme, digamos, que tiene un crecimiento exponencial y una startup que sí lo tiene, es el governance. Es la toma de decisiones que estén alineados y que tengan una visión de crecimiento permanente y crecimiento acelerado. Y eso es algo que, pucha, no es de ecosistema. O sea, ahí no le podemos echar la culpa al ecosistema, creo, a menos que sea como de, no sé, pues cómo formamos ese apetito de crecimiento, ¿cachai? Hay formas, pero ese es un elemento que nosotros vemos y que, como te digo, uno de los operadores más grandes del lugar también llegó así, diciendo, tengo este problema que es súper específico. Entonces, un governance que quiera crecer y seguir creciendo permanente y seguir tomando esos riesgos es totalmente necesario y característica intrínseca de un unicornio, de un centauro o de un little pony. Maravilloso, gracias por este último punto aportado, Juan. Efectivamente, esta hambre de crecer, esta capacidad de ir tomando decisiones es una actitud que debiéramos incorporar entonces, y de alguna manera vamos cerrando con lo que salió al principio de nuestra conversación, que tiene que ver con justamente ese talento. Podemos tener todo el ecosistema tremendamente aceitado, pero necesitamos que efectivamente las personas tengan la capacidad para poder mirar hacia adelante, querer hacerlo, dar ese salto, y seguramente eso implica hacer algo también desde el mundo de la educación. Así que vamos a incorporar entonces el mundo de la educación en nuestro ecosistema. Agradecerles que hayamos tenido esta conversa hoy día en la mañana y esperar que vaya aceitándose aún más la máquina de lo que hemos ido identificando, para que próximamente no tengamos que preguntar qué nos falta para alcanzar la meta de un unicornio digital, sino que estemos justamente analizando cómo les fue y cuántos más queremos en adelante en la zona norte, en Chile, etc. Así que muy buenos días para todos. Muchas gracias.